¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo de tu cuarto? Como si tus palabras fueran ecos vacíos, repeticiones mecánicas que no logran tocar el corazón de Dios. Y sin embargo, la Biblia revela un misterio glorioso. Hay un nivel de comunión tan profundo, tan íntimo, tan sobrenatural, en el que ya no eres tú quien habla, sino el mismo Espíritu de Dios orando dentro de ti. Es Él quien intercede, con gemidos tan profundos que no pueden expresarse en palabras humanas. Romanos 8:26 lo dice con claridad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy quiero hablarte de lo que significa orar en el Espíritu. Y no se trata de usar frases bonitas, de repetir versículos de memoria o de tener un lenguaje espiritual impecable. Se trata de rendición, se trata de un estado en el que tu alma se vacía, tu corazón se entrega y el Espíritu Santo toma completo control de tu lengua, de tu mente y de tu interior. Lo más impactante es que esto no está reservado para pastores, profetas o líderes de ministerio. Esta dimensión está abierta para todo aquel que ha nacido del Espíritu. Quizás tú digas, no sé si alguna vez lo he experimentado, he llorado, he ayunado, he clamado, pero sigo sintiendo que mis oraciones no atraviesan el cielo. Y aquí está la clave. Hablar en el Espíritu no depende de tu emoción ni de tu esfuerzo. Depende de tu rendición. Mira lo que ocurrió con Elías. Un hombre que conocía la palabra, que fue testigo de milagros extraordinarios, que desafió a los falsos profetas y vio descender fuego del cielo. Pero llegó un momento en el que se quebró. Corrió, se escondió en una cueva, se sintió solo, derrotado, sin palabras. Y allí, en su silencio más profundo, Dios no le habló con un terremoto, ni con un viento fuerte, ni con un fuego ardiente, sino con un susurro apacible. Ese fue el momento en que Elías descubrió que cuando se acaban nuestras fuerzas, comienza el lenguaje del Espíritu. En ese susurro fue restaurado, reenviado y fortalecido. Y lo mismo puede pasarte a ti, porque hablar en el Espíritu no es una técnica, es una entrega, no es una habilidad, es una comunión, no es una emoción pasajera, es una conexión eterna. Permíteme decirte algo. El silencio espiritual no es ausencia, es plenitud, no es pasividad, es reverencia. Es ese lugar donde tus argumentos se apagan, donde tus quejas cesan y tu corazón queda desnudo delante de Dios. Allí es donde el Espíritu toma el control y la verdadera oración comienza. Jesús mismo lo mostró en Getsemaní. No hizo un discurso elaborado, solo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No fue una oración adornada, fue rendida, y fue precisamente allí donde alcanzó su mayor profundidad espiritual. Cuando oras en el Espíritu, tus palabras ya no nacen de tu experiencia, sino de su presencia. Tus frases ya no son intentos humanos, sino fuego divino. Y ese fuego no solo toca el corazón de Dios, también transforma a quien te escucha. Una palabra nacida en el Espíritu puede levantar al caído, sanar al herido y confrontar al endurecido. Por eso, hermano, hablar en el Espíritu no se trata de cuán fuerte grites ni de cuántas palabras uses, sino de desde dónde oras. El Espíritu no fluye en la competencia espiritual, sino en el corazón quebrantado. No se mueve en los altivos, sino en los que reconocen: Señor, sin ti no sé orar. ¿Quieres entrar en este nivel? No busques técnicas, busca un altar. No busques emociones, busca rendición. No busques fórmulas, busca entrega, porque solo el que se vacía puede ser lleno. Y lo más maravilloso es esto: cuando hablas en el Espíritu, tus oraciones ya no solo suben al cielo, nacen del cielo. Tu vida entera se convierte en oración viva. Ya no oras solo en tu cuarto, oras mientras caminas, mientras trabajas, mientras respiras, porque tu vida se ha vuelto una comunión constante. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios deja de hablar en su carne y comienza a hablar en el Espíritu, porque ya no controlas tú, controla Dios. Amado, este es el llamado: deja que el Espíritu ore en ti y a través de ti. No te preocupes por la forma, preocúpate por la fuente.
Si tus palabras nacen de Él, serán palabras con poder, palabras con vida, palabras que no vuelven vacías. Así que hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a rendir tu lengua, tu corazón y tu voluntad al Espíritu de Dios? Muchos quieren experimentar la gloria de Dios, pero pocos entienden que el camino hacia lo eterno no pasa por la fuerza, sino por el quebranto. El salmista lo declaró: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que tus lágrimas no son desperdicio, son llaves. Que tu dolor no es ruina, es altar. El quebranto no es señal de debilidad, es la evidencia de que tu corazón ya no resiste cargar solo con lo que solo Dios puede sostener. Mira a Jacob. Luchó toda la noche, pero la bendición llegó cuando fue quebrado en su muslo. Porque a veces Dios no te da lo que pides hasta que te quiebra lo suficiente como para no huir de su presencia. El quebranto abre el cielo, porque cuando tu orgullo se rinde, la gracia de Dios se derrama. El poder de tu vida no está en tus dones, está en tu obediencia. Saúl tenía fuerza, tenía posición, tenía ejército, pero perdió el reino por desobedecer una simple orden. En cambio, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero su obediencia lo convirtió en padre de naciones. La obediencia siempre será más costosa que el sacrificio, porque sacrificar es dar lo que eliges, pero obedecer es entregar lo que Dios pide, aunque duela, aunque no entiendas. Cada vez que obedeces, le dices al cielo: confío más en tu voz que en mis planes, y esa declaración cambia destinos. Recuerda, un acto de obediencia puede abrir una herencia eterna, pero un instante de rebeldía puede cerrar puertas para siempre. En Levítico 6:13, Dios ordenó que el fuego del altar nunca debía apagarse. Ese mismo principio se aplica a tu vida espiritual. Tu corazón es el altar y el Espíritu Santo es el fuego. El problema es que muchos lo encienden en un campamento, en un retiro, en un culto, pero lo dejan apagar en la rutina. El fuego se alimenta con oración, con palabra, con obediencia. Si dejas de alimentarlo, el mundo lo apagará con distracciones, con pecado, con cansancio. Pero si decides cuidar ese fuego, tu vida se convierte en antorcha que ilumina generaciones. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto ardes, porque un corazón en fuego puede encender a miles. Hoy Dios te recuerda: no dejes que el fuego de tu altar se apague, porque tu llama es la respuesta a la oscuridad de alguien más. Mientras tú atraviesas tu rutina, tu lucha y tu cansancio, el Espíritu Santo no guarda silencio. Él está intercediendo delante del Padre por ti. Aunque aquí en la tierra parezca que todo está callado, en el cielo tu nombre está siendo mencionado, y eso debería cambiar radicalmente tu perspectiva, porque cuando comprendes que no estás solo, la derrota deja de ser opción. Cuando sabes que hay una voz eterna clamando por ti, tu fe se fortalece. No eres huérfano, no eres olvidado, no estás desprotegido. El Espíritu de Dios está de tu lado. Pero hay algo más. Esa intercesión no es solo personal, también es colectiva. Él ora por la iglesia, por las naciones, por los tiempos y por los propósitos eternos de Dios en la tierra. Por eso a veces sientes una carga inexplicable por orar por alguien, por una situación, por un país. Tu mente no lo entiende, pero tu espíritu lo percibe. Es el Espíritu involucrándote en su clamor eterno, y cuando te dispones a colaborar con esa intercesión, tu vida entra en lo sobrenatural. Comienzas a ver lo invisible, a percibir lo eterno, a orar con una dirección que no viene de ti. Tus palabras se transforman en puentes que unen el cielo con la tierra. No necesitas entender todo lo que oras, necesitas obedecer lo que el Espíritu pone en tu corazón, porque Él conoce lo profundo, lo eterno, lo que tú no puedes ver. Y aquí hay una promesa poderosa: ninguna intercesión del Espíritu se pierde. Cada gemido, cada suspiro, cada palabra inspirada queda registrada en la eternidad. Algunas de las oraciones que hoy te sostienen fueron pronunciadas hace años por alguien que nunca conocerás, pero que obedeció al impulso del Espíritu. Y tú mismo hoy puedes estar levantando una oración que transformará la vida de alguien que jamás verás. Así es la vida en el Espíritu, misteriosa, con propósito trascendente. Una vida que deja de ser egoísta para convertirse en canal de la voluntad de Dios en la tierra.
Ese canal se abre cuando rendimos espacio a la intercesión. No se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de confiar en que el Espíritu obra aunque no sintamos nada. Romanos 8:27 lo dice claramente. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí está la clave. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Por eso su oración es perfecta, eficaz y eterna. No busca tu comodidad, busca tu propósito. Y es aquí donde muchos se frustran. Oran esperando resultados inmediatos, y cuando no ocurre lo que deseaban, creen que Dios los ignoró. Pero lo que no saben es que el Espíritu estaba intercediendo por algo más profundo, más glorioso, más eterno. Si aprendiéramos a confiar más en la intercesión del Espíritu que en nuestros deseos, nuestra fe no se quebraría ante un no de Dios, porque entenderíamos que ese no es parte de una oración mayor que el Espíritu mismo está elevando por nosotros. ¿Cómo puedes colaborar con esa intercesión? No necesitas rituales ni fórmulas místicas, necesitas rendirte, necesitas escuchar. Necesitas dejar que el Espíritu ore a través de ti, incluso si tus palabras son pocas. Necesitas dejar de correr y aprender a habitar en su presencia, porque en esa quietud, en ese espacio de entrega, el Espíritu encuentra libertad para fluir. Y cuando eso sucede, tu oración deja de ser rutina y se convierte en un río. Tu intimidad con Dios deja de ser una carga y se transforma en un deleite. No querrás salir de su presencia, porque en cada oración en el Espíritu algo se rompe, algo se sana, algo se activa. Ya no oras solo, ya no caminas solo. El Espíritu intercede en ti, contigo y por ti. Una vida así jamás será mediocre, superficial o tibia. Una vida gobernada por el Espíritu es una vida encendida con fuego del cielo. Y ese fuego no solo transforma tu interior, también toca tu casa, tu iglesia, tu entorno y tu generación, porque llega un momento en que tus palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en espada. Ya no hablas desde tu herida, ni desde tu emoción pasajera, ni desde tu lógica limitada. Hablas desde el Espíritu, y cada palabra adquiere peso eterno, impacto inmediato y dirección profética. Hebreos 4:12 lo describe con claridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando el Espíritu toma tu boca, tus palabras edifican y cortan, consuelan y confrontan, sanan y separan la verdad de la mentira. Hablar en el Espíritu no es un juego, requiere valentía, porque sus palabras no siempre serán dulces, a veces incomodarán, confrontarán, expondrán. Jesús mismo lo demostró. Sus palabras sanaban a los quebrantados, pero estremecían a los religiosos. La espada del Espíritu no es un adorno espiritual, es un arma de guerra. Con ella resistes al enemigo, destruyes fortalezas mentales y abres caminos donde parecía imposible avanzar. Pero para que sea efectiva, tus palabras deben alinearse a la palabra de Dios, porque si hablas desde tu carne, no importa cuán fuerte grites, no habrá poder. Pero si hablas desde el Espíritu, aunque susurres, el infierno tiembla. Aquí muchos se quedan cortos, predican fe, pero sus palabras reflejan duda. Hablan de paz, pero destilan juicio. Anhelan libertad, pero sus labios están atados. ¿Por qué? Porque no han permitido que la misma espada que quieren blandir primero los atraviese. No puedes liberar a otros si no has sido liberado. No puedes edificar si no has permitido que el Espíritu destruya lo que estorba en ti. Las palabras del Espíritu no son tuyas para manipular, son confiadas a ti como un tesoro sagrado. Jeremías lo entendió. He puesto mis palabras en tu boca, para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Jeremías 1:10. Primero cortar, luego sanar, primero derribar, luego edificar. Por eso, hablar en el Espíritu tiene un costo, muchas veces incomprensión, rechazo, soledad. Pero esa soledad será el precio de una vida auténtica, sin maquillaje espiritual. Tus palabras ya no se negocian, ya no se adornan, se proclaman con obediencia. Tus labios deben ser purificados, como Isaías cuando vio el trono de Dios. Antes de darle un mensaje, el ángel tocó su boca con un carbón encendido.
porque nadie puede hablar en el Espíritu con labios contaminados. No puedes bendecir y maldecir a la vez, profetizar con poder y murmurar en amargura. La lengua dividida pierde filo. Por eso, si anhelas que tus palabras sean espada, primero pide al Espíritu que purifique tu boca, que arranque el juicio, la dureza, la mentira y el miedo, y que los reemplace con mansedumbre, autoridad, revelación y discernimiento. Porque la espada más poderosa no es la que se agita con furia, sino la que se levanta con sabiduría. Cuando eso ocurre, tus palabras ya no serán solo inspiración, serán transformación. Ya no serán ruido, serán semilla. Una semilla que puede tardar en germinar, pero que tarde o temprano dará fruto eterno, porque fue sembrada por el Espíritu. Hablar desde el Espíritu es confiar en que Dios hace más con tus palabras de lo que tú puedes ver. A veces hablarás y no habrá aplausos, ni lágrimas, ni un amén audible, pero la palabra entró y aunque no lo veas, está obrando en lo invisible. La espada del Espíritu corta en lo eterno, no en lo superficial. Tus palabras ya no son armas contra personas, sino herramientas para Dios. Derriban fortalezas, abren ojos y liberan almas. Y ese es el llamado: rendir tu boca, rendir tu vida, rendir tu voluntad, para que el Espíritu haga de ti un canal limpio y poderoso. Porque cuando Él habla a través de ti, tus palabras ya no son tuyas, son eternas. Muchos piensan que caminar con Dios es solo cumplir reglas, asistir a reuniones o repetir oraciones, pero la realidad es que la vida cristiana sin el Espíritu Santo se vuelve un esfuerzo humano sin fruto, porque no es tu disciplina, no es tu intelecto, no es tu fuerza la que transforma tu interior, es el Espíritu de Dios habitando dentro de ti. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nota que no dice que te dará un mapa, dice que te guiará. Eso significa que tu relación con Dios no es un sistema, es una voz, no es un manual, es una guía viva que camina contigo, que habla, que advierte, que instruye. El Espíritu no solo te revela información, te forma en carácter. No solo te muestra lo que hacer, te enseña a quién debes llegar a ser. Porque puedes tener conocimiento bíblico, pero sin el Espíritu seguirás siendo carnal. Puedes conocer las letras, pero si no escuchas su voz, jamás conocerás la esencia. Y aquí está la clave: quien aprende a escuchar al Espíritu nunca caminará perdido. Aunque las circunstancias sean inciertas, aunque las puertas se cierren, aunque los hombres te abandonen, su voz se convierte en brújula. Es la voz que te recuerda quién eres cuando el enemigo quiere confundirte. Es la voz que te afirma cuando tu corazón quiere rendirse. Es la voz que te corrige cuando tus pasos se desvían. Pero esa voz solo se percibe en la rendición, no en el ruido, no en la prisa, no en la autosuficiencia. El Espíritu habla en lo secreto, en lo íntimo, en el silencio que escoges para darle espacio. Muchos quieren revelación sin rendición, poder sin obediencia, unción sin intimidad, pero no funciona así. El Espíritu no se mueve donde el hombre quiere controlar, Él se mueve donde hay corazones quebrantados y oídos dispuestos. Y cuando decides obedecerle, tu vida deja de ser común, porque ya no avanzas por lógica, avanzas por fe. Ya no decides por emoción, decides por dirección. Ya no vives para agradar al hombre, vives para obedecer a Dios. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en permitir que el Espíritu te guíe hacia lo que realmente necesitas. Y cuando eso ocurre, tu vida deja de estar atada a lo visible y comienza a caminar en lo eterno. Por eso, amado hermano, no ignores la voz del Espíritu, no la calles con tus miedos, no la tapes con tu orgullo, no la sustituyas con tus planes. Dale espacio, ríndele tus decisiones, tu agenda, tus palabras. Porque donde el Espíritu gobierna, el caos se ordena, la oscuridad huye y el propósito de Dios se cumple. Hay momentos en tu vida donde levantas oración tras oración, pero parece que el cielo no responde. Lees la palabra, buscas dirección, y todo lo que recibes es silencio. Y ese silencio, si no entiendes lo que significa, puede convertirse en una carga, en una duda, incluso en una herida espiritual. Pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es ausencia, es formación.
Cuando Él calla, no es porque te haya olvidado, sino porque está construyendo en ti algo que solo el silencio puede producir. El desierto no es un castigo, es un taller. En ese lugar donde no sientes nada y no ves nada, Dios está afinando tu oído. Porque el creyente maduro no se guía por emociones, sino por convicciones. No necesita señales cada día para seguir creyendo. Vive de la palabra que ya fue dicha y que jamás caduca. Mira a Jesús en la cruz. Su clamor fue: Padre, ¿por qué me has desamparado? El silencio del Padre en ese momento no significaba abandono, significaba propósito. Porque mientras Cristo sentía el silencio, el cielo estaba cumpliendo la obra más gloriosa de la historia, la salvación. Así también contigo, lo que hoy interpretas como vacío, mañana lo verás como preparación. Lo que hoy sientes como abandono, mañana entenderás como estrategia. Porque en el silencio Dios prueba si confías en su corazón más que en sus palabras. Y cuando logras atravesar esa etapa, tu fe deja de ser infantil, dejas de depender de emociones cambiantes y aprendes a confiar en el carácter de Dios. Porque aunque no escuches nada, sabes que Él sigue siendo fiel. Aunque no veas nada, sabes que Él sigue obrando. Aunque no sientas nada, sabes que su amor permanece. Entonces, amado, no te desesperes si el cielo parece callado. Ese silencio está moldeando tu resistencia, está formando tu carácter, está limpiando tu fe de lo superficial. Y cuando ese proceso termine, escucharás la voz de Dios de una manera más clara, más profunda, más transformadora. Recuerda, el silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Es el terreno donde los débiles se quiebran, pero donde los hijos firmes aprenden a confiar en lo invisible. Así que abraza el silencio, habita en él, porque mientras tú sientes que nada pasa, en lo eterno todo se está alineando para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Muchos creyentes anhelan ver milagros, promesas cumplidas y cielos abiertos, pero pocos están dispuestos a caminar en obediencia radical, porque obedecer a Dios no siempre es cómodo, no siempre es lógico y casi nunca será popular. La obediencia radical es la que tuvo Abraham cuando Dios le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela». No le dio un mapa, solo le dio una promesa, y Abraham salió. Esa obediencia abrió una descendencia incontable y un pacto eterno. La obediencia radical es la que tuvo Noé cuando construyó un arca sin haber visto nunca llover. Los hombres lo llamaban loco, pero la lluvia confirmó que su fe no era locura, era visión. La obediencia radical es la que tuvo Pedro cuando Jesús le dijo: «Echa la red otra vez». Él ya había intentado todo y no tenía fuerzas, pero obedeció. Y en esa obediencia vio la red romperse de peces. Obedecer a Dios no es simplemente cumplir una orden, es alinearte al cielo aunque tu mente no entienda. Es decir, Señor, no tiene sentido, pero confío en ti. Y aquí está la verdad que muchos evaden: la obediencia cuesta. Te costará amistades, te costará comodidad, te costará planes. Pero lo que parece pérdida en la carne es ganancia en el espíritu, porque cada acto de obediencia es una semilla que abre cielos, que atrae favor, que activa propósito. Jesús mismo lo mostró. Dice Filipenses 2:8 que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación llegó después de la obediencia. Amado, muchos oran por gloria, pero no están dispuestos a rendirse. Muchos claman por bendición, pero no obedecen instrucciones simples. El cielo no se abre con oraciones bonitas, se abre con obediencia. Y cuando caminas en obediencia radical, aunque te sientas solo, el cielo se convierte en tu respaldo. Aunque los hombres te rechacen, la gloria de Dios te cubrirá, porque no hay acto de obediencia que quede sin recompensa. Así que la pregunta es: ¿qué es lo que Dios te ha pedido y sigues postergando? ¿Qué instrucción has escuchado pero no has ejecutado? Tu milagro está del otro lado de tu obediencia.